La Biblia en un año. Día 164. Primer libro de Crónicas. Descendientes de Rubén. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Rubén había nacido el primero, pero por haber profanado el tálamo de su padre, la primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Sin embargo, en las genealogías no se inscribió la primogenitura de José, pues Judá llegó a ser el más poderoso entre sus hermanos y de él procede el soberano, pero la primogenitura pertenece a José. Hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoc, Palú, Hezrón y Carmí. Hijos de Joel, Semaías, su hijo, de este era hijo Gog, de este era hijo Semi, de este era hijo Mica, de este era hijo Reaías, de este era hijo Baal, y de este era hijo Berá, al cual Teglat-Palasar, rey de Asiria, llevó cautivo. Berá era jefe de los rubenitas. Hermanos suyos, registrados por familias, según sus genealogías, el primero, Yeiel, Zacarías y Belá, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel, este habitaba en Aroer y su territorio llegaba hasta Nebo y Baal, Meón. Habitaban, asimismo, al oriente hasta el límite del desierto que se extiende desde el río Eufrates, pues sus ganados se habían multiplicado en la tierra de Galaad. En los días de Saúl pelearon contra los agaritas, que cayeron en sus manos, y habitaron en sus tiendas por toda la región oriental de Galaad. Descendientes de Gad. Los hijos de Gad habitaban frente a ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el primero, Safam el segundo, luego Yanai y Safat, en Basán. Sus hermanos, por clanes, fueron Miguel, Mesulam, Seba, Yorai, Yacán, Sia y Eber, en total, 7. Estos son los hijos de Abijail, hijo de Jurí, hijo de Yaroaj, hijo de Gilad, hijo de Miguel, hijo de Yesisai, hijo de Yagdeo, hijo de Bus. Ají, hijo de Abdiel, hijo de Guní, era cabeza de estos clanes. Habitaban en Galaad, en Basán y sus aldeas, y en todos los pastizales de Sarón hasta sus fronteras. Todos ellos fueron registrados en los días de Jotam, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés eran hombres valerosos, llevaban escudo y espada, manejaban el arco y eran diestros en la guerra. Podían salir a campaña en número de 44.760. Pelearon contra los de Agar, contra Yetur, Nafis y Nodab, recibieron la ayuda divina, y los de Agar y todos los que estaban con ellos cayeron en sus manos, pues durante la batalla clamaron a Dios y les fue propicio, porque confiaban en Él. Capturaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 asnos y 100.000 personas, pues, por ser una guerra querida por Dios, muchos cayeron muertos. Los vencedores habitaron su territorio hasta el destierro. Descendientes de la media tribu de Manasés. Los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en el territorio que va desde Basán hasta Baal, Hermón, Senir y la montaña de Hermón, eran muy numerosos. He aquí los jefes de sus clanes, Efer, Gisi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odías y Yagdiel, hombres valerosos y famosos, jefes de sus clanes. Pero fueron infieles al Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos que Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel suscitó el espíritu de Pul, rey de Asiria, que deportó a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y los llevó a Gelaj, Yabe, Ará y el río Gozán, hasta el día de hoy. Descendientes de Leví. Hijos de Leví, Gersón, Keat y Merari. Hijos de Keat, Amram, Yizar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Pinjas, Pinjas engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Buquí, Buquí engendró a Usí, Usí engendró a Serajías, Serajías engendró a Merayot, Merayot engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitub, Ahitub engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ahimaas,
Ahimaas engendró a Azarías, Azarías engendró a Johanán, Johanán engendró a Azarías, el cual fue sacerdote en el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitub, Ahitub engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilquías, Hilquías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, Seraías engendró a Jehosadac. Jehosadac marchó al destierro cuando el Señor deportó a Judá y Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Otros descendientes de Leví. Hijos de Leví: Gersón, Keat y Merarí. Estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Semi. Hijos de Keat: Amram, Yizar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merarí: Mahli y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus clanes. De Gersón era hijo Libni, de este era hijo Yahat, de este era hijo Sima, de este era hijo Joach, de este era hijo Idó, de este era hijo Serach, y de este era hijo Yeatrai. Hijos de Keat: su hijo Aminadab, de este era hijo Coré, de este era hijo Asir, de este era hijo Elcaná, de este era hijo Abillasaf, de este era hijo Asir, de este era hijo Tahat, de este era hijo Uriel, de este era hijo Usías, y de este era hijo Saúl. Hijos de Elcaná: Amasai y Ahimot, de este era hijo Elcaná, de este era hijo Sub, de este era hijo Nahat, de este era hijo Eliab, de este era hijo Jeroham, de este era hijo Elcaná, y de este era hijo Samuel. Hijos de Samuel: Joel, el primogénito, y Abías, el segundo. Hijos de Merarí: Mahli, de este era hijo Libni, de este era hijo Semi, de este era hijo Usá, de este era hijo Sima, de este era hijo Hagías, y de este era hijo Asaías. Los cantores y sus familias. Estos son los que puso David para dirigir el canto en el templo del Señor, desde que el arca fue depositada allí. Ejercían como cantores ante la morada de la tienda del encuentro, hasta que Salomón edificó el templo del Señor en Jerusalén y cumplían su servicio según sus normas. Estos son los encargados y sus hijos: de los hijos de Keat, Emán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toach, hijo de Sub, hijo de Elcaná, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcaná, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Abillasaf, hijo de Coré, hijo de Yizar, hijo de Keat, hijo de Leví, hijo de Israel. Su hermano Asaf era el que asistía a su derecha. Asaf era hijo de Berequías, hijo de Simá, hijo de Miguel, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Serach, hijo de Adaías, hijo de Etán, hijo de Simá, hijo de Semi, hijo de Yahat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Los hijos de Merarí, también hermanos suyos, asistían a la izquierda. Etán era hijo de Quisí, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Hasabías, hijo de Amasías, hijo de Hilquías, hijo de Amsi, hijo de Bení, hijo de Semer, hijo de Mahli, hijo de Musi, hijo de Merarí, hijo de Leví. Sus hermanos, los levitas, estaban dedicados a los servicios de la morada del templo de Dios. Aarón y sus hijos quemaban las ofrendas en el altar del holocausto y en el altar del incienso, cumplían el servicio de las cosas santísimas y hacían el ritual de la expiación por todo Israel, conforme a todo cuanto había mandado Moisés, siervo de Dios. Estos son los hijos de Aarón: su hijo Eleazar, de este era hijo Pinjas, de este era hijo Abisúa, de este era hijo Buquí, de este era hijo Usí, de este era hijo Serajías, de este era hijo Merayot, de este era hijo Amarías, de este era hijo Ahitub, de este era hijo Sadoc, y de este era hijo Ahimaas. Ciudades levíticas. Estos son los lugares de residencia y los límites de su circunscripción. A los hijos de Aarón, de la familia de los Keatitas, les tocó en suerte y se les dio Hebrón en la tierra de Judá, con sus pastizales de alrededor. Pero los campos de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefuné. A los hijos de Aarón se les dio como ciudades de asilo,
Hebrón, Libná con sus pastizales, Yatir y Estemoa con sus pastizales, Giles con sus pastizales, Debir con sus pastizales, Asán con sus pastizales y Bet, Semes con sus pastizales. De la tribu de Benjamín, Geba con sus pastizales, Alemet con sus pastizales y Anatot con sus pastizales. En total, 13 ciudades con sus pastizales. A los otros hijos de Keat les correspondió en suerte, según sus familias, 10 ciudades de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, según sus familias, 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés establecida en el Basán. A los hijos de Merarí, según sus familias, les correspondieron en suerte 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas asignaron a los levitas estas ciudades con sus pastizales. Les correspondieron también en suerte algunas ciudades de la tribu de Judá, de la de Simeón y de la de Benjamín, a las que pusieron nombre. De la tribu de Efraín se tomaron algunas ciudades para las familias de los hijos de Keat. Se les asignó como ciudades de asilo, Siquem con sus pastizales, en la montaña de Efraín, Hueser con sus pastizales, Yocmam con sus pastizales y Bet Jorón con sus pastizales, Ayalón con sus pastizales, Gat, Rimón con sus pastizales. Y de la media tribu de Manasés, Ene con sus pastizales y Giblam con sus pastizales. Esto correspondió a las familias de los restantes hijos de Keat. Para los hijos de Gersón se les asignó en suerte, de la familia de la media tribu de Manasés, Golán, en Basán, con sus pastizales, Astarot con sus pastizales. De la tribu de Isaacar, Cadés con sus pastizales, Daberat con sus pastizales, Ramot con sus pastizales, Anem con sus pastizales. De la tribu de Aser, Masal con sus pastizales, Abdón con sus pastizales, Jucoc con sus pastizales y Rehob con sus pastizales. De la tribu de Neftalí, Quedes en Galilea con sus pastizales, Jamón con sus pastizales y Kiriataim con sus pastizales. Para los demás hijos de Merarí, de la tribu de Zabulón, Rimón con sus pastizales y Tabor con sus pastizales. Y de la tribu de Rubén, en la otra parte del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, Béser en el desierto con sus pastizales, y Yaza con sus pastizales, Kedemot con sus pastizales y Mefaat con sus pastizales. De la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus pastizales, Mahanaim con sus pastizales, Hezbón con sus pastizales y Yazer con sus pastizales. Job. Primer discurso de Bildad. Job todavía puede librarse. Entonces intervino Bildad, el suagita, diciendo: ¿Hasta cuándo has de seguir diciendo tales cosas con palabras como el viento impetuoso? ¿Puede Dios torcer el derecho, o el Omnipotente falsear la justicia? Si tus hijos han pecado contra Él, ya los ha entregado en manos de su propio crimen. Pero si tú acudes con solicitud a Dios, si al Omnipotente pides auxilio, si perseveras puro y recto, desde ahora velará por ti y restablecerá tu justa morada, tu antigua situación parecerá bien poco, y tu nueva posición será de inmenso crecimiento. Pregunta a las generaciones anteriores y considera el saber de los padres, pues nosotros somos de ayer y no tenemos experiencia, que nuestros días sobre la tierra son solo sombra. Ellos te instruirán, y te hablarán con palabras salidas del corazón. ¿Crece el papiro sin suelo pantanoso? ¿Brotan los juncos sin agua? Estando aún en verdor, sin ser cortado, se marchita antes que otra hierba. Así son los destinos de los que olvidan a su Dios, así acaba la esperanza del impío. Su confianza es solo un hilo, una telaraña su seguridad, se apoya en su casa y no resiste, se agarra a ella y no se tiene en pie. Parece frondoso ante el sol, por encima del huerto sobresalen sus ramas, entre piedras se entrelazan sus raíces y entre rocas se mantiene. Pero si se arranca de su sitio, éste reniega de él, nunca te he visto. Así acabó la alegría de su caminar, y en el mismo suelo otros brotaron. Dios no rechaza al hombre íntegro ni refuerza la mano del malvado. Todavía puede llenar de risas tu boca y tus labios de alegría, los que te odian se llenarán de vergüenza y la tienda del malvado desaparecerá. Juan. La pesca milagrosa.
Después volvió a aparecerse Jesús a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se apareció así: estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Les dijo Simón Pedro: Voy a pescar. Le contestaron. Nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a la barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, se presentó Jesús en la orilla, pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Les dijo Jesús: Muchachos, ¿tienen algo de comer? No. Le contestaron. Él les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, y casi no eran capaces de sacarla por la gran cantidad de peces. Aquel discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: Es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se ató la túnica, porque estaba desnudo, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino a unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. Cuando descendieron a tierra vieron unas brasas preparadas, un pez encima y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos de los peces que han pescado ahora. Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de 153 peces grandes. Y a pesar de ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: Vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, pues sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo distribuyó entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. El primado de San Pedro. Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Se volvió Pedro y vio que lo seguía aquel discípulo que Jesús amaba, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y Pedro, al verlo, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso surgió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Conclusión. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay, además, otras muchas cosas que hizo Jesús y que, si se escribieran una por una, pienso que ni aun el mundo podría contener los libros que se tendrían que escribir.